Bueno, para continuar con el curso, entonces, de introducción, vamos a ver algo de control de calidad de pulpas y papeles. Todo lo que es control de calidad está regulado por normas internacionales. Las más importantes son las ISO, que son internacionales, las TAPI, que son americanas, de la Technical Association of the Paper Industry, las canadienses, que son las PAPTAC, y las escandinavas, que son las SCAN. Ahora bien, todas ellas están relacionadas, o sea que cada norma, por ejemplo, resistencia a la tracción de papeles, ISO, por ejemplo, dice, bueno, esta norma se relaciona con tal norma de TAPI, tal de SCAN, por ejemplo, ¿sí? Están todas, hay una norma para cada ensayo y son similares, tienen por ahí pequeñas diferencias. Bien, para conocer la calidad del material fibroso, es básicamente la longitud de fibras, ¿sí? Que es una propiedad fundamental de la pulpa, porque se relaciona directamente con su resistencia. Lo que se hace es clasificar, hay diferentes tipos de equipos, pero el más común es el Bauer Magnet, que separa la pulpa en función de las longitudes de los elementos que la componen, ¿no? Y entonces consiste en 5 tanques. En el primero se agrega la pulpa, los tanques están en cascada, cada uno tiene una salida de líquido al siguiente, y entonces van teniendo mallas de aberturas descendientes, o sea que van siendo cada vez más pequeñas. Entonces lo más grande va a quedar retenido en el primer tanque porque no va a pasar la primer malla, y así sucesivamente lo más fino va a ser lo que quede al final, ¿sí? Acá se usa la nomenclatura retenido y pasa, ¿sí? Lo que queda retenido en el tanque, en el primer tanque, en estas, las mallas están normalizadas, ¿sí? La abertura de las mallas, y digamos, la nomenclatura es en mesh, que es mallas por pulgada cuadrada, y entonces tenemos que la primera, por ejemplo, es de 30 mesh, la que sigue 150 mesh, 100 mesh. Entonces cada vez que vamos avanzando, las mallas más cerradas van teniendo un número más grande porque tienen más hilos por pulgada cuadrada, entonces los orificios van siendo cada vez más chiquitos. Entonces la fracción más grande, que va a ser de astillas seguramente, o fibras más largas, va a ser la de R30, y la de finos va a ser la que pasa a 200. Bien, otra determinación que se hace de calidad de material fibroso es el porcentaje de ACE fibrosos o chives, ¿sí? Esto es importante en las pulpas de alto rendimiento porque quedan muchas astillitas, entonces es importante saber cuánto de astillas tenemos para saber si hay que intensificar el refino, modificar alguna característica. En general lo que usa es una placa ranurada de 0,15 milímetros, y entonces va pasando la suspensión, una suspensión diluida, se hace pasar por la placa y se pesa posteriormente lo que queda retenido sobre la placa. Una propiedad importantísima que se mide sobre el material fibroso es lo que se llama grado de refino, o su inversa, el drenado. El grado de refino va a determinar la velocidad a la cual se separa el agua durante la formación de una hoja sobre una tela metálica. Es una forma de medir el drenado del agua del empaste en la máquina de papel. Entonces, una pulpa muy refinada va a absorber mucha agua, va a tener mucha agua internamente debido a la fibrilación internamente y externamente, y por lo tanto va a tener mayor dificultad de drenar el agua, ¿sí? Entonces el mayor grado de refino me va a dar el menor drenado. Es como que una propiedad es inversa de la otra.
Entonces esto se suele denominar grado de engorde también, o frines. Frines, ¿por qué? Porque uno de los equipos con que se mide el drenado se llama Canadian Standard Frines y es un equipo de Norteamérica, canadiense obviamente. Y el equipo con que se mide el grado de refino es el Schoeper-Riegler, que es de una norma SCAN, o sea que es el equipo escandinavo para medir esta propiedad. Acá tenemos lo que es el Canadian Standard Frines y ven que tiene un recipiente superior donde se agrega la pulpa, que a su vez tiene una manija para abrir y liberar la suspensión sobre ese cono que desemboca con un orificio calibrado en esa probeta plástica inferior. Entonces, fíjense cómo es el mecanismo: se coloca la suspensión en la parte superior y se abre la tapa y ahí cae la pulpa con agua, y entonces tiene un conito, ¿sí?, para regular, digamos, la entrada a ese cono inferior. Y entonces el tema es así: si la pulpa drena muy fácil, o sea, si el agua sale de golpe porque la pulpa no está refinada, entonces se va a llenar el cono inferior y va a salir mucha agua por el orificio lateral. Y si tarda mucho en drenar, va a gotear lentamente porque va a quedar mucha agua en la pulpa y la mayor parte va a salir por el orificio inferior. Entonces, ahí está la diferencia de el drenado, de más facilidad de drenado o menor facilidad de drenado. La mayor facilidad de drenado se va a medir en la probeta graduada que se coloca en el orificio lateral y que tiene 1000 mililitros, y entonces cuando la pulpa está muy poco refinada va a salir mucha agua y va a tener un número alto, ¿sí? Entonces decimos que tiene un número alto de Canadian Standard Frines. Si está muy refinada, va a caer poquita agua por el orificio lateral y entonces va a tener un bajo Canadian Standard Frines. El equipo Schoeper-Riegler, dijimos que es el de la norma SCAN, tiene un funcionamiento muy similar, solo que tiene un cono que se mantiene presionado dentro de ese cilindro en la parte inferior, y luego se suelta, se levanta esa parte y queda la malla inferior libre para que drene el líquido. Tiene el mismo sistema de orificio lateral e inferior, pero la gran diferencia es que la medida del cilindro está invertida. O sea que en vez de ser de 0 a 1000, en este caso está invertida y tiene valores de 0 a 100. Entonces, una pulpa muy refinada me va a dar un Schoeper alto y una pulpa poco refinada me va a dar un Schoeper bajo. O sea que la que drena poco va a tener un Schoeper alto y un Canadian bajo. Tienen esa medida inversa. Bueno, esto lo van a ver con detenimiento en el curso de control de calidad, por supuesto. Bien, esas, digamos, son características